El deseo de ser madre, el deseo de ser padre, no todos lo tienen, es un tabú. Cada vez que alguien dice, yo en mi plan de vida no figura la maternidad o la paternidad, pero muchos de los que sí lo tienen no siempre pueden llevarlo a cabo de la forma más tradicional, por decirle de algún modo. Hoy en Es Más Complejo vamos a abordar este tema con nuestra invitada Luciana Mantero, a quien ya le doy la bienvenida. Gracias, Luciana, por venir a charlar bueno, de deseos, de posibilidades de concreción y todo lo que pasa en el medio. Muchas gracias por la invitación, al contrario, es un tema que me parece buenísimo sacar debajo de la alfombra, un tema que todavía tiene cierto ribete de tabú, porque toca la intimidad también de las personas, así que me parece buenísimo que lo hayan traído a este programa. Y es un tabú cultural, pero que está vinculado con que algo en tu cuerpo no funciona bien o pasa por otro lado. Hay una falsa idea de control, ¿no? En la capacidad de ser padres o madres cuando alguien no puede serlo. Y bueno, esto te lo digo después de muchos años de investigación y de haber transitado yo misma esta situación de la búsqueda de mi segundo hijo con mucha dificultad. Hay algo que se nos cuela que tiene que ver con que la culpa de no poder, es decir, controlamos la posibilidad de fecundar. Podemos hacer algo al respecto objetivamente. Y hay dentro del cuerpo humano un misterio, ni los médicos saben, aún en tiempos de tecnología, de inteligencia artificial y de un gran crecimiento exponencial de parte de la ciencia de investigaciones en estos temas, los mecanismos más misteriosos, más intrincados del cuerpo humano, por qué un embrión fecunda y por qué otro no, en muchos aspectos. Es difícil dar con un diagnóstico preciso muchas veces. ¿Por qué una mujer que tiene esterilidad sin causa aparente es el diagnóstico? Es decir, que nadie sabe, después se embaraza espontáneamente. Hay todavía como un gran halo de misterio en todo eso. Y me parece que a veces nosotros creemos que podemos controlarlo y de ahí deviene muchas veces la culpa de no poder quedar embarazado, la culpa de perder embarazos, y esto definitivamente no es así, y este es uno de los mensajes que hay que transmitir, me parece, que está más allá de nuestro control, digamos, que no es algo que podemos digitar, tanto en relación a la posibilidad de volver a lograr un embarazo, como de lograr un embarazo, como incluso a través de la ciencia, o sea, bueno, dejo pasar el tiempo, no pasa nada, hago un tratamiento cuando pasé los 40 y me quedo embarazada. Bueno, es muy probable que si es con tus propios óvulos, esto te cueste muchísimo y a lo mejor tenés que recurrir a un óvulo donado y esto tiene sus implicancias, no es para todo el mundo, no todo el mundo lo acepta, no es tan fácil como parece. Entonces, realmente hay que hablar del tema y hay que dejar claro que muchas veces no depende de la voluntad ni de la decisión, que la llegada de la vida sigue siendo un misterio y que uno puede acompañar y tratar de trabajar al respecto, pero no digitarlo, ni nosotros ni los médicos. Claro, porque a mí lo que me sorprende, puntualmente hablando de tu caso, es, bueno, pero el deseo de ser madre ya lo tenés satisfecho, tenés un hijo. Em, ¿Por dónde transita, si me permitís llamarle la palabra, con la palabra frustración, el hecho de no poder concretar un segundo hijo? Mira, esto es algo que muchos me decían cuando yo publiqué mi historia. La primera vez fue en la revista de La Nación y después esto derivó a un libro que es El deseo más grande del mundo, que bueno, se publicó en Argentina y en otros países. Mucha gente me decía, pero ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué te pasa esto si ya tenés un hijo? Y hay algo que se llama la infertilidad secundaria, que es mucho más común que la primaria en términos estadísticos, aunque pocos lo saben, según las mediciones de las sociedades de fertilidad del mundo y de la Organización Mundial de la Salud, es más alta la infertilidad secundaria, es decir, la imposibilidad de volver a tener un hijo, que la primaria. Y tiene que ver también con un tema lógico, ¿no? Que empezamos más tarde, cuando quizás logramos el primero, pero cuando ya vamos a buscar el segundo, bueno, somos aún más grandes, porque la edad, esto es algo que es insoslayable,
es el peor enemigo de la fertilidad muchas veces. O sea, las células se deterioran, nos sentimos jóvenes, pensamos cada vez estamos mejor, pensamos que a los 40 nos creemos de 20, pero bueno, las células se deterioran. Es muy antipático decirlo porque toda la cultura nos lleva a postergar. Pero bueno, es así. Pues si querés lo seguimos charlando. Pero respecto a, me fui por las ramas, pero respecto a el tema de, digamos, el deseo, la imposibilidad de tener un segundo hijo y esa frustración que implica, tiene que ver con que cerrar el ciclo de la maternidad es muy difícil. O sea, con que vos pensás, si una mujer, por ejemplo, cuando llega el momento de la menopausia, a los 50 y pico, y ya hace rato que largó la idea de volver a ser madre, y le causa cierta tristeza, hay un lugar de duelo. Dar vida es algo muy fuerte. O sea, la posibilidad que tenemos las mujeres de hacerlo es algo hermoso, ¿no? No significa que sea para todas, ni que todas tengan que elegirlo, pero las que lo elegimos y lo decidimos, lo abrazamos, nos damos cuenta que es algo trascendental, digamos, le da una cuota a nuestra vida a los que así lo sentimos. Y bueno, cerrar ese ciclo es muy frustrante cuando no lo decidís. Que alguien te diga, no puedes tener más hijos, la verdad que es un dolor que pocos conocen y es difícil de transmitir, ¿no? Yo me encuentro cada vez más con personas que tienen todo, bueno, todo, entre comillas, ¿no? Éxito, dinero, buenos vínculos de salud, de amor, y cuando familiares, y cuando llegan al momento de querer tener un hijo y no lo logran, realmente sienten como que no tienen nada. O sea, hay algo muy fuerte ahí. Y entonces, bueno, obviamente a partir de ahí, como es algo que no podemos digitar, hay que empezar a construir. No te podés quedar con ese no y que eso destruya tu vida. Digamos, hay muchos proyectos, hay muchas cosas en donde poner la energía, hacer una vida fecunda y fértil, más allá del resultado del hijo o no. Pero es algo muy fuerte, muy determinante en relación a nuestras emociones, a nuestra salud mental, incluso. Los psicólogos dicen, y esto se da también en la búsqueda de un segundo hijo, los psicólogos dicen que, los psicólogos especialistas que han estudiado el tema, que el dolor que se siente con los años en la búsqueda de un hijo que no llega, a partir de tratamientos o pérdidas de embarazos, es equiparable al dolor que se siente con la pérdida de un familiar o de un ser querido. Y es un duelo muy profundo el que hay que hacer. Entonces, está bueno poder acompañar a las personas que están atravesando esto, dándole la entidad de lo que esto supone para sus vidas, ¿no? Claro, yo lo vinculo con dos cosas, ¿no? Una es, bueno, pude, vamos por otro, y no, ahora no podés. Uh-huh. Y por otro lado, el gran mito de, bueno, pero si fuiste madre a determinada edad, es como que la fábrica funciona más tiempo, como que se corre esa frontera. Eso es un mito. Sí, definitivamente es un mito, claro. O sea, la edad, vos te referís a la edad biológica en la cual se termina, ¿no es cierto? Esta posibilidad de concebir. Sí. No se corre de ninguna manera. Hay una edad que está ligada a la biología y que tiene un tiempo de caducidad. Por más que hay un montón de casos de mujeres que son madres más tarde, pero son, digamos, son puntuales. Cuando una famosa sale a decir que fue madre a los 50, está bueno que aclare que es muy probable que ese hijo haya venido por ovodonación. Cuando no lo aclara hay cierta mentira, cierto engaño, cierta falsa ilusión para un montón de otras mujeres que quizás se agarraron de eso y que no les toca y que no están dispuestas a aceptar un óvulo de otra mujer. Otras sí, está buenísimo, pero yo creo que ir con la verdad. Y yo creo que esto no, digamos, la barrera todavía la ciencia no ha encontrado una manera de que se amplíe la barrera de la fertilidad y cada vez más se descubre que los hombres también tienen una barrera de la fertilidad y que las pérdidas de embarazo tienen que ver en gran medida, muchas veces, con las búsquedas de embarazos más tarde. O sea, entonces, bueno. Por parte de los hombres también. Por parte de los hombres también, sí. De hecho, bueno, se están haciendo estudios porque la fertilidad masculina no estuvo a lo largo de los años fehacientemente estudiada como si la femenina, porque se pensaba que siempre la culpa era de la mujer. Claro. El hombre nunca podía tener, la culpa entre comillas, ¿no? Nunca podía tener la responsabilidad de no poder concebir, porque era menos hombre, ¿no? Sí, sí. Bueno, y tiene que ver con toda una mirada patriarcal, de todo un sistema, una cultura. Ni siquiera, o sea, nos podemos ir a Enrique VIII y no me das hijos varones. Tal cual. O sea, no, sí. No lo define la mujer. Y tampoco. En la Biblia era Sara la que no podía. Y
Entonces, creo que ahora se está investigando mucho más y se está descubriendo que también con la edad disminuye la calidad de los espermatozoides y la cantidad de problemas genéticos que pueden tener esas células, ¿no? Así que esos embriones que se generan de padres más grandes. Así que creo que es algo que hay que tener mucho cuidado, mucho respeto y mucha información al respecto y saber con qué contamos. Después, yo creo que la información da libertad para tratar de decidir lo mejor posible lo que uno hace de su vida y las decisiones que quiere tomar. Obviamente no somos plenamente libres, vivimos en una cultura con una situación determinada, con una economía determinada. Tener hijos es caro, los jóvenes cada vez tienen más problemas para alquilar un departamento, para salir adelante, o sea, la verdad que es difícil, pero bueno, este límite lo tenemos y yo creo que está bueno como pensar qué hacemos con esto como sociedad y también como individuos. Ahora, la palabra deseo es quizás una de las palabras más terminantes del lenguaje, ¿no? Porque el deseo tiene solamente dos fines posibles, o la concreción y satisfacción, o la frustración. ¿Cómo se maneja el camino del deseo? Bueno, es difícil, ¿no? Por un lado, yo creo que es muy importante trabajar esto en un contexto adecuado como la terapia, ¿no? Creo que, y esto lo digo en el libro, a veces estamos acostumbrados muchos a que todo lo podemos, a que todo lo compramos, a que lo manejamos, lo manipulamos, tenemos el control. Y creo que en este caso, como decía al principio, hay algo que es imposible de controlar y es un deseo que puede no concretarse. Bueno, frente a esto hay distintos caminos. ¿Cómo lo manejamos? Yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa, que hay que tratar de entender que a veces, justamente porque las cosas no se pueden controlar, hay que aceptar y buscar otros caminos, que ese deseo quizás puede quedar inconcluso de la manera en la que nosotros lo queremos concretar, pero pueden haber otras maneras de satisfacer ese deseo, ¿no? Pueden haber otras maneras de poner ese amor filial cuando quizás un hijo no llegue. Puede haber otras maneras de llegar a ese hijo que no sean las que originalmente habíamos pensado. Tiene que ver con dejar de lado nuestra omnipotencia, ¿no? Pero yo creo que es fundamental trabajarlo en un espacio de terapia. Por eso me parece clave. Hay un gran abanico de posibilidades donde uno puede encontrar el espacio para poder hablar de lo que le pasa, sinceramente. Si es una persona especialista mejor, hay psicólogos especialistas en el tema, pero hay un montón de tipos de terapias. Y yo creo que es clave tanto para la persona como para la pareja, si la hay, poder hablar de esto y poner el tema del deseo y la no concreción del deseo de un hijo particularmente, que creo que es un deseo que muchas veces puede arrasar con todo, que es algo que no se dice. Puede arrasar con la pareja, puede arrasar con la autoestima de la persona, puede arrasar con la salud mental de esa persona. Entonces hay que ponerlo sobre la mesa y poder hablar y buscar recursos y buscar ayuda. Me parece clave para poder sobrellevar mejor esto. ¿Cuánto tiempo, perdón si hago una pregunta muy, muy privada, pero cuánto tiempo pasó entre que se despertó tu deseo de volver a ser madre y la concreción? Me puedes preguntar todo lo que quieras porque lo cuento en el libro. Y siempre hago una confesión cuidadosa respecto a mi intimidad, pero me parece muy importante decirlo y contar las historias de las cosas felices y también de las no felices, ¿no? De las situaciones duras de la vida. En mi caso, yo veía como algo natural volver a tener un hijo. Ya tenía ya tenía a Lucas, que en ese momento tenía 2 años y me parecía lógico que, bueno, ya tenía un hijo, vamos por el otro, casi como algo natural. Yo además había como disfrutado mucho ese primer hijo, que me había despertado emociones que no había, digamos, previsto en mí. No era alguien fanática de la maternidad, ni que me considerara una Susanita, Mira vos. para nada. De hecho, me dejé arrastrar más por el deseo de mi marido que por mi deseo. Y justo había un momento en el que laboralmente encajaba y bueno,
yo siento que a veces tener hijos va más con lo emocional que lo racional. Bueno, hay una realidad. Si uno se pone a sacar cuentas, no tiene hijos. Totalmente. Ese es uno de los aspectos. Después el tema de la pérdida de la libertad. O sea, por eso está bueno Por no eso. edulcorar. No lo digo No de forma edulcorar. económica. O sea, Sí. hay un periodo en el cual, el periodo de toda tu vida, que hay un montón de cosas que no puedes volver a hacer. La independencia, la libertad, totalmente. El no tener que estar pendiente. Bueno, hay miles de aspectos por el cual es un gran golpe al narcisismo y al ego, me parece, tener un hijo. Yo di una charla TED donde decía, bueno, hay que estar un poco locos para lanzarse a esta aventura, dejarse llevar y arrastrarse más por algo que no tiene que ver con lo racional, ¿no? En mi caso, cuando tuve mi primer hijo, como que se abrió un mundo que no pensaba que se iba a abrir en mi vida y dije, bueno, por un lado me parecía natural que tuviera un hermano, no es algo que me cuestioné, o sea, nunca estuvo en mis planes que podía ser uno. Quizás hoy está más permitido esto, hay menos miedo al hijo único. Y por otro lado, bueno, yo había disfrutado mucho de mi embarazo, había disfrutado mucho de esa etapa justamente de entrega y de dejar tu vida un poco colgada en el placar y de dar todo por ese ser que está ahí, que había sido duro, no digo que no, o sea, había sido súper duro, pero entonces, bueno, ese deseo estaba implícito desde que nació, un tiempo después, y bueno, me llevó 3 años. Yo pensaba que iba a quedar embarazada rápido, como me había pasado con mi primer hijo, Lucas, que vino bastante rápidamente, y con Joaquín, que hoy tiene 9 años. Tardé 3 años de búsqueda y de muchas aventuras en el medio que me hicieron encontrar no solo un tema de investigación, para decirlo fríamente, sino también, digamos, un cambio radical en mi vida en relación a la manera eh, de ver, bueno, esta manera de si puedes digitar o no digitar la vida, este sentido de la vida. Hay algo que se me transformó muy fuertemente a partir de la experiencia. Personas con las que he charlado de este tema, incluyendo hombres, eh, me cuentan que bueno, si el primero fue tan fácil, el segundo te empieza a costar, hay como un golpe tan fuerte que es como que hay un pequeño duelo al principio a superar. Es decir, bueno, no va a ser fácil, pero es como que es un duelo porque el primero fue prácticamente sencillo buscarlo y que se concrete. Y a veces creo que nos olvidamos que por ahí no fue tan sencillo, por ahí no fue el primer intento y por ahí fueron varios meses o no, pero queda esa imagen de que fue sencillo. Hay un duelo en el medio, pero hay que empezar a activar para buscar Ujú. soluciones. ¿Cuáles son esas soluciones? Bueno, las soluciones en general tienen que ver con varias cosas. Por un lado, el camino de la ciencia, o sea, ver si hay algún problema diagnóstico, algún problema biológico. Pero ¿a qué altura empiezas a buscar ese tipo de ayuda? Los médicos dicen que cuando tenés menos de 35 podés tomarte un año de búsqueda tranquila y después empezar a consultar. Eh, Más de 35 años, el plazo baja a 6 meses, justamente porque, bueno, las células reproductivas, lo dijimos, se deterioran rápido. En el caso Entonces, de las mujeres. en el caso de las mujeres, totalmente. Bueno, los varones tienen más tiempo, pero igual, en general, bueno, en pareja necesitas contar con esos tiempos. Y bueno, nada, después de ese tiempo, después del año de buscar o de los 6 meses de buscar, eh, primero vas a ver a tu ginecólogo de confianza, después probablemente él te hace unos análisis, él o ella te hace unos análisis eh, regulares que tienen que ver con las hormonas, que tiene que ver quizás con algún test de algún indicador que muestre cuál es la calidad de los óvulos. Y de ahí, si nada sucede, pasás a un médico especialista en fertilidad, ¿no? Y entras un poco en el mundo de la fertilidad y, bueno, evaluar si eventualmente quieres hacer un tratamiento de fertilidad o no que te ayudes. Pero primero es tratar de dar con el diagnóstico de qué es lo que tenés, si es que se puede identificar. Y el hombre lo mismo.
en el hombre y en la mujer. En el hombre, una vez entrado en el mundo de la fertilidad, se le manda a hacer un espermograma, que es un estudio de su esperma, donde se ve la movilidad de los espermatozoides, la calidad de esos espermatozoides, si se desplazan lento, rápido, si tienen buena forma, no buena forma, la calidad del líquido seminal. Y en el caso de las mujeres hay una batería de estudios básicos que se mandan a hacer, uno de cuyos estudios es muy cruento y la verdad que muchas lo atravesamos y es como un tema, el tema del aspecto médico en las mujeres que se llama histerosalpingografía. Es un estudio que te evalúan el estado de tus trompas de falopio para saber si hay algún tipo de obstrucción en esas trompas. Y es muy importante decir que si alguien se va a hacer ese estudio, tiene que ir acompañada, tiene que pedir tomarse un ibuprofeno, algún calmante. Muy invasivo. Es muy invasivo, es muy doloroso, a algunas les resulta muy doloroso, no a todas, cada cuerpo es distinto, hay que decirlo, pero en general todas hablamos de la histerosalpingografía como el cuco, decimos como que es Voldemort. No solo es innombrable porque es un trabalenguas, sino que además estar ahí en esa camilla fría y bueno, con el líquido de contraste, realmente es largo. Entonces, bueno, ahora por suerte se han inventado un estudio de este tipo que se llama histerosalpingografía virtual, que es un poco menos invasivo y un poco menos dolorosa, y es importante que las mujeres pregunten a ver si se pueden hacer la virtual y no la regular. En algunos casos existe esa posibilidad, en otros no, pero lo que es importante es ir preparado porque, bueno, a veces si vas, no sé, venís de otro mundo y te metes en eso, la verdad que es muy, muy, muy difícil. Además de la histerosalpingografía, tenés ecografías transvaginales para controlar el monitoreo ecográfico, estudios de sangre regulares y un estudio que se llama AMH, de una hormona que se llama antimuleriana, que es la que te da la idea de cuál es la calidad de tus óvulos. Esos son los estudios básicos que te haces cuando entras al mundo de la fertilidad. A partir de esto, los médicos empiezan a mirar. Es importante que todo esto sea rápido. La verdad que los médicos muchas veces se demoran en los turnos, las coberturas, las autorizaciones, y todo esto se va transformando en una especie de carrera de desgaste y de situación tortuosa para las personas, ¿no? Te empezás a meter en un mundo en el que tu agenda está tomada por estudios médicos, donde todo va tardando. No, pues te iba a preguntar, porque mencionaste una batería de estudios y uno dice, bueno, trabajo. Y en tu caso puntual, encima ya tengo otro hijo que depende de la presencia y me dan estudios y estudios y estudios y estudios y estudios. ¿Cómo se sobrelleva? Bueno, agregarle además las esperas en las salas de los consultorios, Sí, digamos. que si te dan a las 4, te atienden a las 6. La verdad es que hacemos A veces, malabares. no todos, ¿no? O sea, No, la mayoría tenés un promedio de mucha espera. O sea, yo me he pasado 4 horas en un consultorio esperando. Lo que hacía, y lo cuento un poco en el libro, era llevar mi computadora, ponerla en la falda y escribir mientras escuchaba con un medio oído cuando llamaban a las otras personas. Son los recursos que uno tiene de resistencia cuando no le queda otra, pero la realidad es que hacemos malabares. Las chicas con las que yo hablo todo el tiempo, a partir de talleres de escritura que doy para personas en búsqueda de hijos o de entrevistas que hago, que hice, bueno, piden turnos a la mañana, antes de ir al trabajo, a la noche, cuando terminan, se escapan al mediodía. Realmente es como muy difícil, sumarle a que esto es un tabú y sumarle a que no está como oficializado como enfermedad. O sea, eso es algo muy loco. Las enfermedades en general, al ponerles ese mote, digamos, hay una cosa de respeto y de la licencia médica. En el caso de la fertilidad estás como en un limbo, porque tu vida quizás no depende de eso y la gente todavía no lo identifica con la idea de la enfermedad, a pesar de que la OMS dice que es una enfermedad. Entonces, bueno, la verdad es que se hace todo muy difícil. Uno trata de encontrarle la vuelta y ahí es clave la comprensión del médico. Yo creo que los médicos tienen como un rol fundamental que cumplir en todo esto. De comprensión, de empatía con los pacientes, de respeto con sus tiempos, de indicadores, digamos, de conductores de esas emociones que se despiertan, ¿no? Lo primero que me dijo a mí uno de los médicos que vi, que más me gustó en fertilidad, fue: esto es un tema que puede ser largo, tienen que tomárselo con calma, tienen que encontrar un espacio de pareja, los dos, de pareja y de charla y de terapia, los dos.
Y la verdad que para mí fue clave, porque yo Para que no sentí... se desgaste la pareja. Exacto. Por eso te decía, es un deseo que puede arrasar con todo. En la pareja, el cuerpo también, la inyección de hormonas no es gratuito, la realización de tratamientos no es fácil. Entonces, a lo mejor hay suerte y esto sucede rápido y uno le mete pata y encuentra los turnos y las cosas fluyen o te quedas embarazada sin el tratamiento. Pero bueno, también puede pasar que no, también puede pasar que sea algo de años. Muchas parejas pululan años y años por centros de fertilidad y bueno, hay que ir viendo cuál es el límite de cada uno y cómo tratar de hacerse fuerte en esta situación para que no te coma la vida, para que no se transforme en un ancla que te chupa hacia abajo, digamos, para tener otros proyectos que estén buenos, para poder tener espacios con la pareja que sean de amor y de erotismo sano y no se transforme en la idea de la vida íntima como un fin para un medio, que es Es una tener hijos. maquinaria de producir Tal un... cual. Anda a trabajar, entre comillas, a tal hora, tal día, después de haberte inyectado hormonas. Muy difícil sostener el erotismo en ese contexto. Entonces, creo que no es imposible. Frente a esta situación hay que oponerse al bajón y oponerse digamos, al espiral hacia abajo. Y buscar recursos que tienen que ver con esto, con compartir, con hablar, con encontrar espacios de terapia, con buscar pares, con hacer tribu y con tener otras cosas en la vida que uno puedan sostenerla y hacer de su vida una vida feliz a pesar de esta situación. ¿Cuál fue tu peor momento emocional en la búsqueda? Yo Ahí que atravesé, dijiste, bueno, toqué fondo. bueno, yo atravesé un duelo genético muy difícil porque mi diagnóstico era el de menopausia precoz. A mí a los 33 años me diagnosticaron, yo cuando empecé a buscar yo quedé embarazada por primera vez muy joven, en términos de hoy, a los 30 años, y tuve mi primer hijo y el segundo empecé a buscarlo a los 33, más o menos. Y bueno, ahí me enfrenté con este diagnóstico de menopausia precoz, que es que en términos feos, tus óvulos están viejos, digamos. La mujer, esto a la mujer le sucede a los 50 años, a mí me había pasado a los 33, con un mundo que se me había abierto y bueno, con ganas de tener una familia más grande. Y bueno, fue muy difícil para mí aceptar que tenía que, digamos que mis opciones eran la adopción o la posibilidad de tener un hijo con óvulos donados, es decir, que no tuviera mi genética, que no fuera mi hijo, ¿no? Por un lado, aceptar la imposibilidad, que es lo que le pasa a cualquiera que atraviesa esto. No puedo, ¿cómo que no puedo? ¿Cómo que yo no puedo? Después con el tiempo te das cuenta de por qué vos podrías o por qué no te pasarían cosas malas, digamos, le pueden pasar a todo el mundo. Pero en ese momento es ¿por qué a mí? Y después es ese hijo que va a venir, no va a tener mi sonrisa, no va a tener mi sangre, no va a tener mi genética, no va a pertenecer a esa estirpe de familiares que no tenían nada en especial. Mi familia no tiene nada en especial, pero digo, ese imaginario, ese fantasma que uno tiene de los Mantero, qué sé yo. Em, Sí, y pero también está la construcción de la por maternidad. supuesto, O sea, puedes tener un hijo biológico y ser pésima madre. o tener un hijo con la enfermedad de tu tatarabuelo, que es tremenda y que vos le heredaste eso, o con una miopía terrible como yo, digo. Pero sí, es como un golpe al ego muy fuerte y creo que para mí fue lo más difícil. Yo recuerdo ese momento como algo devastador, que no a todo el mundo le pasa. Hay muchas mujeres que de repente dicen, bueno, si la solución es tener un hijo con un óvulo de una mujer que generosamente dona un óvulo para que yo pueda ser madre, bienvenido y está genial y nada. Pero no es igual para todas, pero sí es fuerte y es duro para muchas, mucho más de lo que se habla. Por eso, hasta hace un tiempo, había pleno silencio con ese tema. Nadie contaba que tenía un hijo con donación de óvulos o de espermatozoides. Después bueno, toda esta apertura a la diversidad y la posibilidad de nuevas familias, de nuevos modelos de familias, de mujeres y hombres, mujeres solas, mujeres en pareja del mismo sexo, digamos, todo esto empezó a abrirse. Y hoy, digamos, es un poco más común. Aún así se oculta. De hecho, las estadísticas dicen que la mayoría de las parejas que tienen hijos con ovodonación o con donación de esperma no lo cuentan. Para mí fue ese momento que sentí como devastador, más la posibilidad de no volver a ser madre. Em, y creo que, digamos, también tuve que tomarme un tiempo para poder
transitar ese dolor, mirarlo a la cara, buscar ayuda, entender que no dependía de mí, entender que no era mi culpa, entender que yo no manejaba mi cuerpo, empezar a conectar con cosas que eran mucho más del orden de la fe y de la sensibilidad y de la intuición que del control y de la inteligencia de la cabeza, aceptar que esto era lo que me había tocado para finalmente decidir, me emociono, tener un hijo con un óvulo donado, que también para mí era algo terrorífico, pero bueno, a la vez era una solución posible y yo sentía que si el amor y el cuidado era lo que iba primero, esto iba a estar todo bien, que ese niño, esa niña que iba a nacer en el futuro iba a estar bien, porque además uno de mis miedos era qué sentirá o qué pensará en el futuro de no compartir mi genética, de no compartir la genética con el hermano, la genética materna, digamos, con el hermano. Había muchos miedos en ese sentido. Pensaba hasta, no sé, y si se encuentra en la calle con un medio hermano genético y no sabe que comparten la genética y se casan y se enamoran como en las novelas, todos esos fantasmas que todas tenemos en general y todos también, varones y mujeres, se nos pasa por la cabeza a la hora de aceptar esta posibilidad de la ciencia, que no es fácil. Bueno, con el tiempo me di cuenta que esto era otro posible final feliz. Después de escuchar muchos casos de mujeres y varones que van por ese camino y de darme cuenta que yo sentía que había un rumbo, que era el cuidado, que era el amor, que era lo que me impulsaba, bueno, fue como llenarme de felicidad otra vez, ir hacia ese camino, ¿no? Tomar ese camino, ir hacia ahí. Y cuando me enteré, cuando me abracé de esa nueva posibilidad y la sentí como algo propio, y me llené otra vez de luz y de felicidad, me embaracé naturalmente con un óvulo mío que vaya a saber dónde cornos estaba, o si es que se produjo, o nadie sabe cómo, pero finalmente ese óvulo donado no hizo falta. Y quedé embarazada de Joaquín espontáneamente. Fue increíble, fue espectacular y lo agradezco todos los días, o trato de agradecerlo todos los días no, pero trato de agradecerlo todos los días. Pero también me di cuenta que esa otra posibilidad era válida para mí y hubiera sido válida para mí y para un montón de otras personas, ¿no? Como que es un camino que si estás dispuesto, no todo es para todos, pero que si estás dispuesto y lo vas a trabajar y lo vas a encarar con la verdad, te puede llevar a otro final feliz, ¿no? Hay muchas posibilidades de finales felices, no hay uno solo. Bueno, yo creo que ahí está la receta. Repartir las cartas y ver cuáles son mis opciones e ir hacia ahí, sabiendo que no hay una sola. Hay muchas posibilidades. Luciana, te pido si puedes aguantar 2 minutitos. Nos tomamos 2 minutitos también para respirar un poquito. Dale. Nosotros vamos a una breve tanda y enseguida volvemos con más. Es más complejo, hoy con Luciana Mantero. Ya venimos. En tu experiencia con los comentarios de otras personas, dijiste que había algo de tribu, de empezar a interactuar con otras personas que estuvieran en situaciones similares, o un poco mejor o un poco peor. ¿Hay un hilo común? ¿Hay reacciones normales, comunes a todas esas personas? ¿O te encontraste con distintas situaciones muy marcadas? Cada persona es un mundo y cada cuerpo es, digamos, muy individual, particular, distinto al otro, pero hay algo que es muy común en todos, hay como un hilo conductor, como vos lo llamaste, en toda esta experiencia, en toda esta búsqueda, que es muy gratificante encontrarte con otro que siente lo mismo y que atravesó lo mismo, que te une, hay como una comunión muy fuerte en la tribu, ¿no? Y cuando vos ves que alguien tuvo las mismas reacciones o pensamientos o miedos,
no te sentís tan solo, no sentís que estás loco, hay una validación. Y también muchas veces hay un aprendizaje, porque lo que al otro le pasa me da herramientas quizás para, bueno, ver cómo lo estoy atravesando yo, y quizás el otro tomó una decisión que a mí me sirve, o al revés, que yo no tomaría nunca, pero ya sé que no la tomaría, y sé cómo es, ¿no? Hay un intercambio de información muy fuerte también en esos encuentros. Cuando yo puse en palabras mi historia y la historia de otras 9 mujeres, en el deseo más grande del mundo, y ahora de 11 mujeres, porque se reeditó el libro en versión digital con Leamos y Baja Libros, y se amplió. Y fue como, empecé a recibir mensajes de personas que habían atravesado esto y que me agradecían el haber puesto esto en palabras. O sea, y sentían que esto les daba como más seguridad y más alivio frente a todo ese dolor o frente a toda esa situación difícil que estaban viviendo. Y era como que hablábamos un lenguaje común. Y entonces quizás personas que eran maltratadas por médicos decían basta y buscaban otro médico y se daban cuenta de que no tenían por qué estar tolerando estas cosas, o varones o mujeres que quizás no se habían animado a recurrir al camino de la donación de gametas porque no podían concebir con sus propios embriones o con sus propias células, óvulos y espermatozoides. Bueno, decían, bueno, pero ¿por qué no esta posibilidad? A lo mejor no es como yo lo había pensado, no es tan tremendo y está buenísimo esta posibilidad porque me va a dar la oportunidad de lograr ese deseo que es tener un hijo. Hay un montón de casos de personas que lo leyeron, que leyeron el libro o que escucharon alguna entrevista o empezaron a interiorizarse del tema y algo se destrabó en ellos y se animaron a volver a intentar tratamientos y lograron el embarazo. No sé, yo creo en el poder de la tribu. De hecho, me pasa ahora, no digo que sea ciencia exacta, ni digo que sea algo mágico, ni digo que esto obviamente pueden pasar de todo, pero una de las chicas, 2 de las chicas que empezaron un taller que estoy haciendo de escritura, que no estaban muy solas, porque otra cosa que te das cuenta hoy es que la gente está muy sola atravesando esto, no se anima a hablar lo que le pasa, a pesar de que cada vez se habla más, pero vos decís, desde la capital además, que tenemos un montón de recursos, pasa sobre todo que uno está tan en contacto con los temas, o por lo menos uno como periodista informado, que piensa que todo el mundo sabe que esto es común, que no hay problema, que Sí, no es pero la culpa de a uno. veces también hay un poco de soledad familiar, de que uno no quiera angustar a sus padres, ponele. No lo querés compartir. No lo querés compartir con tus viejos para que no se angustien ellos, Puede ser, o para estar tranquilo que no te digan, che, ¿y cómo venís? puede ser. Bueno, eso es, sí, totalmente. A veces está bueno contarlo, contárselo a gente que está transitándolo y entonces te sentís más liberado. Porque es verdad que le sumas una preocupación a otros que te quieren, pero por otro lado también le das la posibilidad a esas otras personas que te quieren de acompañarte. O sea, y muchas veces podés sorprenderte de las respuestas que te dan. Yo siento que en estos años de experiencia con el tema, eh, hablar con otros nunca es malo. En general, siempre suma. Que tiene que ver con compartir y darle la posibilidad al otro de ayudarte. Y que hacer tribu, por otro lado, también suma un montón. Y que a veces hacer esa tribu hace clics muy profundos. Por eso te digo, estos grupos que de repente hablan, bueno, como esto que mencioné, este taller que mencioné y otros, ¿no? Mujeres que empiezan diciendo no sé qué hacer, si intentar o no intentar, seguir o no seguir, de repente intentan y se ven reflejadas y lo logran, o de repente deciden tomar el camino de la adopción, que nunca lo habían pensado porque ven a otra que le fue bien y se enteró de cómo, y entonces van hacia ese lugar y abren un mundo que no se hubieran animado. Yo creo que lo peor que uno puede hacer en esta situación de infertilidad es encerrarse en el dolor, quedarse como solo, encerrado en lo que le pasa. Hay que, digamos, hablar con otros es una manera de sacar lo que uno tiene adentro y de aprender. Y yo creo que las personas que tenemos alrededor pueden sorprendernos. O sea, a veces es darle la posibilidad de un mimo, de una palabra, de una caricia, de una compañía, de un silencio.
Es verdad que las personas que tenemos alrededor, es verdad que las personas que circundan a quienes atraviesan una situación de infertilidad, muchas veces no saben cómo reaccionar y apelan al típico, bueno, relájate y ya va a venir, andate de viaje, y eso es, a veces es como un puñal, son como las frases que no hay que decir, porque implican que hay cierto control frente a eso, que es culpa nuestra, o que podríamos hacer algo racional para revertirlo. ¿Cómo se hace para pensar en dejar de pensar? Digo, no es autoimpuesto. Pero bueno, yo creo que hay que decirles, hay que enseñarles cómo, ¿no? Y hay que decirles que no hay nada que hacer, simplemente estar. Estar de una manera amorosa, estar para acompañar al médico, estar para ofrecerse a eh, ir a ver una obra de teatro sobre el tema si el otro quiere, estar para eh, regalarle un libro del tema. Hoy hay un montón, celebro. Que la verdad que la literatura en relación a la dificultad de concebir sea cada vez más amplia y más vasta, ¿no? Y más heterogénea incluso, y que ya no solo sean los libros de autoayuda que te dicen lo que tenés que hacer, sino que realmente impliquen como todo ese tsunami de emociones por el que te metes y con eso se haga buena literatura. Está espectacular. Hablando Em, de ese tsunami de emociones, em, ¿cómo vivías la maternidad existente de tu primer hijo mientras atravesabas primero el duelo y después la búsqueda de una nueva maternidad? Eso es clave, porque no se habla, como no se habla de la infertilidad secundaria porque ya tenés un hijo y entonces no se habla de lo que le pasa al primer hijo con toda esa búsqueda que tiene Porque alrededor. hay que estar en ese lugar. Y los chicos sienten todo, o sea, los chicos perciben, o sea, aunque uno no se los explique, aunque no se los ponga en palabras, se dan cuenta. Em, y yo Que papá o mamá están preocupados. están preocupados, que están frustrados, que están tristes, que van mucho al médico, que hay algo que no está pasando. eh, y bueno, así como se dice que muchas veces cuando alguien está embarazada por segunda vez, el que se da cuenta es el primer hijo o primera hija, porque lo perciben, ¿no? Yo siento que hay que no perder el foco en ese amor que ya tenemos y cuidarlo. Eh, es difícil porque es difícil explicarle a un niño con palabras que estás atravesando, pero por otro lado hay que hacerlo. Los psicólogos recomiendan ser claros, no usar eufemismos, no usar tecnicismos y, y decirles la verdad, no ocultarles, porque además también es una lección de vida. Implica que no somos superhéroes y que no siempre vamos a estar bien, porque la vida tiene arriba y abajo. Entonces, bueno, mamá y papá están tristes, nada, están atravesando esto, siendo lo más cuidadosos posibles. Yo tuve mil errores con eso. Eh, Pobre, mi primer hijo es un poco conejillo de Indias y hoy Esto pienso, pasa con el debería haberlo primero. hecho distinto. Con el Bueno, diario del lunes obvio. habríamos modificado un montón de Es cosas. ensayo y error. De hecho, muchas veces hoy mi hijo me dice, pero ¿por qué estás tan triste? ¿Yo no era suficiente? Hay algo de eso muy fuerte que me repiten las personas que están un poco en una situación parecida y que me doy cuenta entonces que hay que cuidar que eso no pase. Eh, bueno, ojalá mi experiencia sirva para que otros no descuiden esos hermosos seres que logramos tener y mientras buscamos el segundo o el tercero, ¿no? Eh, yo creo que la sinceridad es clave. Cuando, generalmente cuando alguien escribe sobre algo que le pasa, queda una sensación de catarsis liberadora y a veces queda una sensación de catarsis de exposición, que no se vive con la misma emoción, que uno se siente totalmente inseguro, expuesto en una vidriera, a la vista de que cualquiera venga a juzgarnos Ujú. de forma negativa. ¿Te ha ocurrido de recibir comentarios negativos? Bueno, hace poco estoy escribiendo un newsletter para Infobae, que sale cada 15 días sobre el tema, y hace poco alguien me escribió
que me dejara de lamentar por cosas que no tenían arreglo y que mejor pusiera mi energía en otras cosas más productivas. Digo, bueno, sí, hay siempre gente que te escribe agresivamente en redes O dándote clases. o dándome clases. También está quien te dice que sos una pieza más del mercantilismo de los centros de fertilidad. Hay miles de posturas, o incluso con el tema de la subrogación. Bueno, pero yo creo que uno tiene que estar tranquilo, o sea, hay algo muy genuino cuando uno habla desde el corazón y de lo que siente y desde lo que atravesó sin dar cátedra. Hay que ser respetuoso de las opiniones que puedan tener otros y dejar a cada uno con su mirada y preocuparse más por ser coherente uno con lo que uno hace que por lo que dicen de uno. O sea, incluso preocuparse más por lo que uno hace en general y no juzgar a los demás por nada, que es lo que hacemos muchas veces. Porque vos tal cosa y cuando te mirás, bueno, te das cuenta que haces agua. Entonces, sí, hay una exposición de la intimidad que es difícil, pero yo siempre lo viví como algo yo siempre lo viví desde el lugar de, esto es para, primero, hacer o intentar hacer buena literatura y después empatizar con otros y ayudar a que esto se ponga sobre la mesa. Con el tiempo me di cuenta que lo que generó fue como enorme. Entonces, esto me trascendió, digamos. Es una historia más de muchísimas otras. Si mi historia sirve para aliviar el dolor de otros y para que otro se sienta reflejado, hermanado y aliviado y mejor, dale que va. Ahora, vos seleccionaste 11 historias para la edición ampliada del Deseo más grande del mundo. Imagino que te deben escribir, en estos años te deben haber escrito montones de personas. Ujú. ¿Cuál fue la historia más fuerte, sin dar nombres, la historia más fuerte que te haya quedado, de esas que apoyás la cabeza en la almohada y te quedás como diciendo, no puedo creer lo que me contaron? Mira, en general hay una historia particularmente de una mujer que justamente hace poco me la contó en un taller que estaba dando de escritura, que se animó a poner su historia en palabras, que implicaba poner el cuerpo de una manera reiterada una y otra vez. O sea, iba como, no me acuerdo si 8 o 10 tratamientos a lo largo de 8 o 10 años, que había pasado por todos los estadios posibles. Había tenido, bueno, un diagnóstico de menopausia al principio, después había tenido las trompas obstruidas, había perdido embarazos, no había logrado tratamientos, incluso se había pasado por abortos clandestinos, se había, digamos, puesto su vida en riesgo cuando era joven, se culpaba por eso a la hora de no poder concebir. Era como una especie de cúmulo de situaciones dramáticas y trágicas a las que la vida lo había llevado, ¿no? No vamos a decir su nombre, pero la verdad es que ella hizo un montón de intentos, puso el cuerpo, casi vio frustrar su pareja, vio su pareja frustrada, finalmente la pareja quedó en el camino. Siguió adelante buscando un hijo con donación de óvulos y espermatozoides. No lo logró, los médicos nunca pudieron darle un diagnóstico claro. Y finalmente, después de algunos años de espera, ella logró ser madre con la adopción de un niño grande, ¿no? Que es algo que quizás no muchas personas saben que está la posibilidad y que no es para cualquiera tampoco, pero es un acto hermoso de plena generosidad, ¿no? Y bueno, nada, la verdad que siempre pienso en esa historia porque siento como que esa mujer tuvo todos los obstáculos habidos y por haber en el camino, perseveró de una manera impactante, como no sé si yo hubiera hecho la verdad,
probablemente no, pero ella sintió que sí. Fue adaptándose a las situaciones que se le fueron presentando. Y finalmente, bueno, encontró otra manera de poner ese amor y ese deseo de cuidado, esa idea de la trascendencia que te da un hijo, en alguien que estaba deseoso de encontrarse con cuidado, con amor, con cariño. Y bueno, nada, es una familia de 2. Nada, la hija, el hijo tiene 18 años, está por cumplir y ella, bueno, nada, pasa los 50 y largos y le fue bárbaro. O sea, no es nada fácil, porque la vida no es fácil, pero le fue muy bien y bueno, a mí me demostró que hay como un montón de caminos y que siempre tiene que ver con el perseverar y con darle una vuelta a la manera en la que vemos las cosas y dejarnos arrastrar por eso que nos tocó, que no elegimos, pero nos tocó. Luciana, bueno, nos quedamos sin tiempo. Te voy a dar 2 gracias. Una por haber venido, 2 agradecimientos. Uno por haber venido y el otro retroactivo, por animarte a hablar de este tema con esa sensibilidad. Así que, nada, doblemente agradecido. Y nosotros nos despedimos hasta la próxima edición de esto que hemos dado en llamar Es Más Complejo, que en el día de hoy contó con la presencia de la colega Luciana Mantero. Hasta la próxima.